Hola, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de la Universidad Nacional del Centro del Perú, la UNSP, basándonos en documentación que hemos revisado. Es bien interesante cómo surge, ¿no? Allá a finales de los 50, impulsada por comunidades campesinas del Valle del Mántaro. Sí, primero como universidad comunal, en el 59. Exacto, y luego ya se nacionaliza en el 62. Se nota desde el principio esa apuesta fuerte por la educación en la región central. Clara, y vaya que fue importante. La UNSP ha sido, pues, la formadora de muchísimos profesionales clave para la Sierra Central. Hablamos de ingenieros, de maestros, personal de salud. Mm. Y su base estudiantil, pues, mayormente del Valle del Mántaro, también de Huancavelica, refleja mucho esa conexión con la zona, con sus necesidades. Y si nos movemos a los años 70, bueno, ahí el panorama cambia un montón. La universidad se politiza. Muchísimo. Totalmente. Dominaban los discursos de izquierda, ¿no? Sí. Y se debatía abiertamente lo de la lucha armada. Eso de el poder nace del fusil era parte de la conversación. Ajá. Y tenías a todos estos grupos compitiendo. El PCP Unidad, Vanguardia Revolucionaria. Las facciones maoístas como Patria Roja, Bandera Roja. Claro, a través de los frentes estudiantiles, buscando ganar, pues, influencia. Exacto. Y a eso súmale la radicalización contra el gobierno militar de entonces. Y las protestas por corrupción interna, que no eran menores. Todo eso que, bueno, terminó en la toma de la universidad en 1980. Y esa ideología, esa efervescencia, se metía hasta la cocina académica. Los planes de estudio, sobre todo en ciencias sociales, tenían una orientación marxista muy marcada. Sí, algunas fuentes dicen que a veces era una lectura como que simplificada, ¿no? O dogmática. Puede ser. Pero el objetivo declarado era formar un profesional crítico, consciente de su papel social, digamos. Y en ese caldo de cultivo es donde entra Sendero Luminoso, el PCPCL. Ujú. Vieron la UNSP como un lugar, pues, estratégico para reclutar jóvenes, muchos de origen rural, urbano, marginal. Y para conseguir recursos también, claro. Fundamentalmente. Y ahí el comedor universitario se volvió pieza clave para ellos. Figuras como Osman Morote ya andaban por ahí en esos inicios, Sí, la estrategia inicial de Sendero, digamos entre el 80 y el 86, fue más bien discreta. de bajo perfil. Exacto. Proselitismo callado, buscando meterse en gremios, absorber facciones de otros grupos, y el comedor, como dices, se transformó en su centro de operaciones. Ahí planeaban, reclutaban. Alimentaban a su gente, fueran estudiantes o no. Se volvió un lugar tenso, lleno de rumores, de miedo. Usaron una táctica muy reveladora, ¿no? La llamada moralización. Ah, sí. Se metían contra la corrupción, contra el acoso de profes, el cobro por notas. Y eso al principio les dio cierta simpatía. Funcionó como fachada. Totalmente. Fue un caballo de Troya perfecto. Esa imagen de limpieza, de justicieros, les permitió ganar terreno. ¿Y luego? Y luego ya vino la intimidación abierta, las amenazas directas, las pintas por todos lados, los atentados y los asesinatos selectivos. ¿Y los docentes? ¿Cómo reaccionaron? Pues hubo de todo. Algunos se opusieron y, bueno, los silenciaron. Muchos prefirieron no meterse, por miedo, claro. Y hubo unos pocos que colaboraron, ya sea por conveniencia o por ideología. Y así entre el 87 y el 92 es cuando ya consolidan su control. Sí, ahí ya influyen directamente en las elecciones universitarias. Incluso cambiaron reglamentos en el 89 para favorecerse. Metían mano en nombramientos, sacaban a profes que les estorbaban. Y la violencia se dispara. Asesinaron policías dentro del campus, estudiantes rivales, apristas del MRTA Líderes estudiantiles como Jorge Munguía. y docentes. El caso de Luis Aguilar Romaní, que era cercano al MRTA. Exacto, asesinado por Sendero. Y hablando del MRTA, ellos también tuvieron su presencia, ¿no? Sí, sí. El MRTA, que venía de facciones como el MIR, se hizo fuerte en algunas facultades. Creo que pedagogía, agronomía. Competían con Sendero, la famosa guerra de pintas. Ajá. Pero bueno, el MRTA recibió golpes fuertes, como el de Molinos en el 89. Y el asesinato de Aguilar también los debilitó. Aunque ellos también respondieron, ¿no?
Mataron al profesor Aguirre Palomino, que decían era de Sendero. Sí hubo esa represalia, pero en general su influencia en la UNSP fue disminuyendo frente al avance de Sendero. Ante toda esta violencia de los grupos subversivos, ¿qué hizo el Estado? ¿Cómo respondió? Bueno, la respuesta estatal fue brutal también. Y muchas veces indiscriminada. Se declara el estado de emergencia en el 88. Se crea el Frente Mantaro. ¿Y en la UNSP eso qué significó? Pues, incursiones militares, policiales, muy violentas. Hacían como censos, ¿no? Fotografiaban a todos los estudiantes. Usaban a los encapuchados. Sí, detenidos que obligaban a señalar a supuestos sospechosos. Y eso, bueno, eso derivó en un patrón terrible de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. ¿Bastaba con ser del comedor o de ciertas facultades? Para ser sospechoso, sí. Te convertías en blanco fácil. Hay casos que son muy duros y conocidos. El del vicerrector Jaime Cerrón Palomino, secuestrado y ejecutado en 1990. Emblemático, sí. Y estudiantes. Ángel Guainate, Alcides Copa, Francisco Fernández, tantos otros. Y el patrón era terrible. Detención arbitraria. La policía negaba tenerlos. Luego tortura, ejecución. Y aparecían los cuerpos botados por ahí. Y la versión oficial muchas veces era ajuste de cuentas entre ellos, entre terroristas. ¡Qué horror! Las consecuencias de todo esto. Uf, profundísimas. Primero la impunidad. El sistema judicial no funcionaba. La gente tenía pánico de denunciar. Y académicamente, la universidad. Se vino abajo. La politización extrema ahogó todo. Bajaron los postulantes, los egresados salían con un estigma, mucha deserción. Era un clima de terror constante. Incluso intentaron meter un curso. Sí, sí. Hubo un intento fallido de imponer un curso sobre el pensamiento Gonzalo. Imagínate. Es que la UNSP se convirtió en un reflejo dolorosísimo de todo el conflicto armado interno. Un lugar para aprender, para pensar, devastado por la violencia. Violencia de todos lados, de los grupos subversivos y también de las fuerzas del Estado. Exacto. Un microcosmos trágico. Y eso nos deja pensando, ¿no? Hoy, con esas cicatrices tan profundas en una institución educativa, donde la confianza se rompió por completo, desde adentro y desde afuera. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los pilares no solo para reconciliarse, sino para reconstruir la fe en esos espacios? Espacios que nacieron para el pensamiento crítico, para el desarrollo, y que terminaron convertidos en campos de batalla. ¿Cómo se reconstruye sobre eso?